¿Qué tal, hermanas y hermanos, amigas y amigos? En este mes de junio, en muchas partes del mundo, sale el tema de la atracción a personas del mismo sexo, es decir, el tema de la homosexualidad. En este canal de YouTube, yo he tocado este tema en distintas ocasiones, incluso entrevistando a psicólogos o a personas que no son creyentes. ¿Para qué? Para conocer el pensamiento que tienen, la idea que tienen, los tratamientos o sugerencias que tienen acerca de este tema. ¿Por qué? Porque es importante saber, conocer, para tratar de comprender a las personas que piensan distinto de nosotros, pero eso no significa siempre estar totalmente de acuerdo con ellas. De hecho, recientemente hice una entrevista donde quizás, tomando yo en cuenta que ya había hablado claramente de este tema, no fui tan, digamos, tan marcadamente claro en la postura de la iglesia y parecía que estaba yo de acuerdo con la postura del psicólogo, pero no es así. Por ejemplo, en un momento determinado yo dije que una persona con atracción a personas del mismo sexo tenía que seguir su conciencia. Pero vamos, no una conciencia simplemente así nada más. En la Iglesia Católica se entiende que la conciencia tiene que estar perfectamente formada, perfectamente desarrollada para que se convierta en la voz de Dios. Porque simplemente seguir mis pensamientos, yo me puedo mentir, yo me puedo autojustificar y eso no es exactamente la conciencia. Para que la conciencia se considere la voz de Dios, tiene que ser una conciencia evidentemente desarrollada y en el caso del cristiano, evidentemente apegada a lo que la iglesia nos enseña. Y así como este detalle, hubo otros que algunas personas empezaron a decir, padre, usted está a favor del pecado. No, de ninguna manera puedo estar yo a favor del pecado. Estoy a favor de escuchar a las personas en su problemática. Estoy también abierto a escuchar a gente que tiene un pensamiento distinto, pero eso no significa que yo comulgue con sus ideas. Y ya lo he dicho también para otros temas, que cuando alguien quiere saber qué es lo que la iglesia opina sobre un tema, quizás pueda ir con un sacerdote y le da un comentario, un punto de vista, otro sacerdote le da otro comentario, pero para tener la doctrina oficial de la Iglesia Católica tenemos que ir a los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Y les he comentado en muchas ocasiones que el Papa Juan Pablo II, un papa que trataba de responder a todas las inquietudes que en este tiempo estaban surgiendo, temas como la eutanasia, temas como el aborto, temas como, por ejemplo, esta unión entre religiones, este tipo de temas, incluyendo la homosexualidad, hizo que un grupo de estudiosos, un grupo de gente especialista en distintas áreas, hicieran documentos, hicieran doctrinas claras para la gente y todas estas se publicaran en un libro de cerca de 700 páginas que se conoce como el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vuelvo a explicar esto porque ya lo he explicado en otros videos, pero como hay gente que me empieza a seguir, hay gente que dice, oiga padre, es que yo busqué en el catecismo de mi hijo. No, es cierto que el catecismo de tu hijo, que puede ser más pequeño o más grande, se le llama de la misma manera, porque la palabra catecismo tiene que ver con la enseñanza de la fe cristiana, con la doctrina de la fe cristiana. Y claro, el catecismo de tu niño le están enseñando la doctrina de acuerdo a su edad. Pero ese pequeñito folleto o cuadernito, evidentemente, que tiene que crecer más conforme va creciendo la persona, porque la persona va a ir teniendo que responder a una gran cantidad de situaciones que aparezcan en su vida. Y fíjense que el catecismo, en una parte, trata de explicar los mandamientos, porque los mandamientos son importantes para vivir de acuerdo a la ley de Dios, como Dios se la dictó, se la enseñó a Moisés en el Antiguo Testamento. Claro, esa ley de Dios a través de Cristo después fue ampliada en su forma de ver, con mayores exigencias
Y esto hace que mucha gente lamentablemente no entienda cada uno de los mandamientos y este catecismo va tocando cada uno de ellos, empezando por ejemplo con la fundamentación bíblica y después ya las consecuencias. Este catecismo tiene también una numeración para que se pueda consultar de acuerdo a lo que uno quiere, el tema que uno quiere. Uno se va a la parte final, allí hay un índice, o bien por palabras, quiero buscar la palabra adulterio, quiero buscar la palabra divorcio, quiero buscar la palabra adopción. Bueno, ahí me va a decir en qué número va a estar ese tema o en qué números. Y el catecismo tiene, por lo tanto, como pueden ver ahí un poquito, varios números consecutivos de tal manera que se pueden leer sin ningún problema. Y el artículo 6, que se refiere al sexto mandamiento, no cometerás adulterio, nos va a decir qué es el adulterio. Porque mucha gente piensa que adulterio tiene que ver únicamente con tener relaciones con una pareja que no es mi esposa. Pero adulterio yo creo que tiene un significado mucho mayor. Yo cuando trato de explicar qué significa el adulterio, lo hago haciendo esto, hablando de una persona que vende leche pura y otra persona que vende leche a la cual le ha puesto agua. Sí, para que la gente entienda, la leche pura, la leche correcta, la leche verdadera es esta que no tiene agua. En cambio, esta que tiene agua ya no es una leche pura, ya no es una leche verdaderamente pura, sino que ya está contaminada, ya está, ahí viene la palabra, adulterada, ya no es la correcta. Por lo tanto, si una persona se relaciona, dice ella, amorosamente con una mujer que no es su pareja, a mí me parece que eso ya es adulterio. ¿Por qué? Porque no hay un amor verdadero. El amor verdadero estaría acá con la pareja con la cual tiene una relación formal, ha sido bendecida su relación, hay un compromiso de fidelidad en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y sobre todo es una forma de santificar su vida ante Dios. Cuando se dice simplemente amor por tener una aventura, una relación sexual, porque se dejan llevar por los sentimientos, etc., eso no sería un verdadero amor. Pero me voy entonces hacia el tema que nos toca el día de hoy, pero diciendo que el número 1, que tiene que ver con este tema, que es el 2331, habla de que hombre y mujer los creó. ¿De dónde saca este tema el catecismo? Evidentemente de la Biblia, donde se nos dice a nosotros como palabra de Dios que Dios creó al hombre y a la mujer, por lo tanto, dos formas distintas de ser, dos formas distintas de tener una sexualidad. Bueno, en el Génesis, el libro de la Biblia no nos menciona que haya una tercera opción. No se dice hombre, mujer y esto, hombre y mujer. Por lo tanto, en esta parte de la Biblia en el Génesis, particularmente cuando avance un poquito, se menciona que Dios crea al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para que se unan, formen una familia, se multipliquen, tengan un placer en el amor, tengan incluso un placer en la relación sexual. Pero lo importante no es el placer. El placer está ligado a la unión de compromiso. El placer está ligado a la unión de dos formas, de dos cuerpos distintos que permiten que haya una procreación natural. Fíjate, esto es muy importante. Natural significa como Dios lo creó, como Dios lo pensó. Que ahora se puede hacer una procreación a través del vidrio, a través de un vientre alquilado, Qué delicado. Pero no podemos negar esta realidad, pero lo que nos dice la Biblia es hombre y mujer los creó Dios y hemos visto para qué, incluyendo el placer. Porque fíjense que para que el ser humano entendiera que comer es necesario, Dios le dio al acto de comer un placer.
para que el hombre coma, se alimente, se nutra y en eso tenga un placer. Pero incluso si a veces hay que, digamos, comer, aunque no sea tan placentero, lo importante no es el placer, lo importante es el alimentarse. Y también tenemos que decir que en la parte de relación sexual, Dios ha querido que la pareja, en el amor, en el matrimonio, para la procreación, tengan un placer. Pero el placer no es lo más importante, porque si no, muchas personas estarían buscando únicamente el placer y el placer puede ser que en muchos momentos sea destructivo. El placer no siempre es bueno, el placer puede llevarnos a situaciones destructivas, como la persona que quizás siente placer al consumir azúcar y es diabética, como la persona que a lo mejor siente placer al manejar a alta velocidad y eso lo puede llevar a la muerte, como la persona que siente placer hacia el juego, la ludopatía, y eso lo lleva a deudas, a problemas graves o cierto placer hacia el alcohol, etc. No siempre el placer es correcto. Y aquí dice, se los voy leyendo, Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó, les dijo, crezcan y multiplíquense. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Y aquí hace la nota Génesis capítulo 5 versículo 1 al 2. Y habla después de lo que es la sexualidad. Número 2332. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la humanidad de su cuerpo, en unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Fíjense, la sexualidad no es genitalidad únicamente. La sexualidad, nos dice este catecismo, tiene que ver con todo lo que eres tú como hombre o como mujer. Y después viene un punto siguiente, 2333, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. ¿Eres hombre? Reconócete, acepta tu identidad. Eso eres. Tu cuerpo te está marcando de alguna manera lo que eres. De tal manera que incluso en la antigüedad, porque ahora han cambiado muchas cosas, nacía un niño, una niña, veían su cuerpo y decía el acta, nació un niño, nació una niña. No se ponían a pensar cosas como algunas personas piensan ahora, es que a lo mejor es un cuerpo de niño con alma de niña o un cuerpo de niño con alma de niño y niña. No. Aquí, por lo tanto, el catecismo dice lo siguiente, exactamente, corresponde al hombre, hombre y mujer, reconocer su identidad sexual. Si escuchan de repente una especie de grito, de aullido, sonido, es porque aquí en el jardín hay unos pavos reales y esa es su forma de expresarse. Pero yo continúo. Continúa. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio. Fíjense qué interesante. Las maneras distintas de ser especialmente están hechas para la complementariedad en el matrimonio. Ese sería en gran parte su fundamento, de acuerdo a lo que estamos escuchando aquí. Y aquí habla de que cada persona, hombre o mujer, deben ser respetadas, deben de tener los mismos derechos, deben de tener toda esta posibilidad de crecer en valores para santificarse. Así que ahí está. Y después viene una segunda parte, voy aquí, que se llama la vocación a la castidad. La vocación a la castidad. La castidad, número 2337, significa la integración de la sexualidad en la persona y por ello
en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritualidad, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. Aquí, evidentemente, lo que estamos entendiendo es que la castidad tiene que ver con el amor entre personas que están teniendo una relación sexual, porque este está siendo precisamente el tema. Y vuelvo a insistir, amor únicamente entendido como placer, como sentimientos, no, como lo que vamos a encontrar a lo largo de todo este catecismo de la Iglesia. Y después me paso al número 2351, que ya habla de las ofensas a la castidad, que va en contra de esta entrega amorosa, de esta entrega comprometida, de esta entrega con valores, etc. Y aquí va a tocar distintos puntos. La lujuria, ofensa a la castidad, dejarse llevar únicamente por el aspecto de atracción sexual. Por masturbación, también una ofensa a la castidad. Y después toca el tema de la fornicación, de la pornografía, de la prostitución y de la violación. Son temas, por lo tanto, que van en contra de la castidad, y vamos llegando ya al número 2357, que juntamente con el 58 y 59 son los tres únicos puntos, pero bastante claros, que hablan sobre la doctrina de la Iglesia acerca de las personas con tendencia, con atracción homosexual. Leo el primer número. La homosexualidad, primero para que se entienda qué es de acuerdo a la Iglesia, designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Fíjense, ¿qué es la homosexualidad? Las relaciones entre hombres y mujeres. Las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Después nos dice que esto no es algo novedoso, que esto ha existido desde siempre, y dice, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Sí, porque, por ejemplo, en una parte y en una etapa de Grecia se consideraba algo totalmente sexual, algo totalmente normal, perdón. También durante otro tiempo se consideró una posesión demoníaca. Bueno, durante otro tiempo se ha considerado una enfermedad. Creo que por esto se nos habla de que ha sido vista de distintas maneras a través de los siglos y las culturas. Y luego viene aquí algo muy importante. Su origen psíquico, todo esto que tiene que ver con la mente, permanece en gran medida inexplicado, como tantas cosas que pasan en la mente del ser humano. Por ejemplo, durante un tiempo fue un misterio, y no sé si todavía hasta ahora, por qué las personas escriben con la mano izquierda, o por qué de repente una persona tiene esquizofrenia, o por qué de repente una persona tiene esta déficit de atención. Nuestra mente es muy complicada, ciertamente. Todos nuestros órganos son una maravilla, pero no siempre entendemos todo lo que pasa con ellos. Y entonces aquí claramente la Iglesia dice, su origen permanece en gran medida inexplicado. Y aquí la Iglesia dice, bien, no podemos decir una postura diciendo que tal persona se hizo homosexual o nació ya con un cromosoma. Esto, la Iglesia es clara. Su origen permanece inexplicado. Pero lo que no va a parecer inexplicado es lo que tiene que hacer una persona que tenga esta tendencia. Y lo va a decir más adelante.
apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales, las relaciones homosexuales, no las personas que tengan esta atracción. Porque hay personas que tienen esta atracción, pero no tienen actos sexuales. ¿Sí? Creo que me entiende, ¿no? Es como cuando dice Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Y aquí me voy a este punto. La Biblia es la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios también tiene que ser, digamos, explicada para ser entendida de la mejor manera, entre un capítulo y otro, un versículo y otro, y para eso la Iglesia tiene una teología, un elemento que ayuda a comprender la palabra de Dios en lo más profundo. Pero no solamente eso, sino que la Iglesia cuenta con una gran cantidad de personas especialistas que a lo largo del tiempo han ido escrutando lo más importante de la Biblia y eso se ha ido transmitiendo de una persona a persona. Es decir, se llama tradición aquello que se transmite, aquello valioso que se transmite de generación en generación para que no se pierda. Por lo que dice aquí este texto, lo que dice es, la Iglesia tiene la Biblia, la tradición y también la autoridad del Papa, que se llama el magisterio. Ahora, dice aquí como depravación grave. Yo busqué aquí depravación. En el ámbito religioso teológico se utiliza para describir el estado de degradación espiritual o la inclinación natural del ser humano hacia el pecado y el egoísmo. Depravación, algo así como estas cuestiones yo de repente venía a mi mente cuando consumimos un plástico y que de repente se va deshaciendo este plástico, ¿verdad? Va perdiendo su forma hasta quedarse convertido. Por lo tanto, sería como que una persona va perdiendo su mejor forma espiritual para ir teniendo una forma no tan correcta. Bien, espero darme a entender. Continúa este texto. Estos actos, las relaciones sexuales, son contrarios a la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Lo escuchamos al principio de esta parte. La ley natural, hombre y mujer. ¿Para qué? Para la procreación, no únicamente para sentir placer. Es que una persona que tenía relaciones homosexuales me decía, padre, es que yo siento placer. Bueno, sí, pero también puede sentir placer quizás a lo mejor alguien como estos jóvenes que de repente se hacen alguna punción, se cortan, o quizás alguna persona podría sentir placer en quemar como un piromaníaco. No es únicamente eso. Por eso habla aquí de que son contrarios a la ley natural. Y bueno, aquí también está vista la ley natural, no solo como que Dios y hombre los creó, sino que en la naturaleza así pasa. Hombres con genitales de hombre, mujeres con genitales de mujer. Cierran el acto sexual al don de la vida. Claro, si una mujer y una mujer tienen relaciones, o un hombre y un hombre tienen relaciones, no puede haber una fecundación. A menos que ya no es algo natural, lo de la concepción in vitro, etcétera, etcétera. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y por lo tanto no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y aquí, en esta última parte de este número, yo explico cuando preguntan, Padre, ¿puede bendecir esta unión de personas que tienen tendencia homosexual y que van a tener
que van a tener relaciones sexuales? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya está claro aquí que la relación sexual no es algo visto correctamente por Dios ni por la iglesia no puede bendecir una unión de personas que van a tener relaciones homosexuales. Puede bendecir a personas homosexuales, sí, porque hay muchas personas que dicen, padre, tengo tendencia homosexual, pero yo vivo en castidad, no tengo pareja, o si acaso tengo una pareja, y yo te lo vamos a ver más adelante, que es mi amigo, mi amiga. Es mi amigo, mi amiga, le digo pareja nada más por decirle, pero es mi amigo, mi amiga, compartimos la vida, pero no tenemos relaciones sexuales. Bien, no puede recibir aprobación en ningún caso. Número 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. No es decir, nada más tengo poquita atracción, ¿no? Esta inclinación objetivamente desordenada, y aquí vuelvo a repetir esto, ordenado, ¿qué significa en el catecismo? Que el ser humano tiene que tener su vida ordenada a encontrarse con Dios, ordenada a vivir el amor en profundidad, ordenada a vivir los valores. Esa es su meta. Como si una persona quiere llegar a una meta, mi coche está ordenado, está, digamos, dirigido hacia esa meta. Pero si yo quiero ir hacia Acapulco y mi coche está orientado hacia esta parte, pues no voy a llegar a Acapulco. Eso es lo que significaría la palabra ordenada y desordenado. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Es cierto, si una persona tiene tendencia hacia algo que no es correcto, es difícil. Pregúntenle a un alcohólico, que es una enfermedad en el caso del alcoholismo, que tiene una atracción por el alcohol, si le es fácil dejarlo, ¿no? Pregúntenle a una persona que tiene atracción por el juego, si le es fácil decirle que no. Pregúntenle a un diabético que tiene atracción hacia lo dulce, si le es fácil decirle que no. Más aún, pregúntenle a una persona casada, pregúntale a una persona casada, ¿sí? Que tiene atracción por otra mujer que no es su esposa, si es fácil decirle que no, no. Pero para eso el ser humano tiene la capacidad de discernimiento, de voluntad, y por eso dice aquí claramente eso. Constituye una auténtica prueba. Y después pasa a qué actitud tengo que tener yo hacia una persona con esta tendencia. Soy papá y soy mamá. Tengo que agredirlo, tengo que despreciarlo, tengo que humillarlo, tengo que quitarle todo mi afecto, ¿no? Es mi vecino, lo vamos a sacar de la escuela, lo vamos a golpear, le vamos a quitar sus derechos. No, no. Se tiene que entender que es una situación particular y dice aquí, deben ser acogidos con respeto, con respeto. Después, con compasión. Pero fíjense, compasión no se entiende como con lástima. Pobrecito, no. Compasión significa trata de sentir lo que siente. Trata de entender cómo piensa. Trata de entender sus dificultades. Eso significa compasión. Tener los mismos sentimientos, pensamientos que él para comprenderlo, ponerse en sus zapatos y tratarlos también con delicadeza, para que no se sientan ofendidos, excluidos, discriminados. Pero eso no significa que se sientan, como dice en el capítulo anterior, aceptadas sus relaciones. No pueden, después dice aquí, perdón, se evitará respecto a ellos
todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. ¿Mm? Están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivan el amor, que vivan los valores, que trasciendan a una vida mejor todavía. Es lo que Dios quiere. Y si son cristianas, a unir ese sacrificio que tienen que hacer todos los días de no caer en una situación de pecado, al sacrificio de la cruz del Señor. Tienen que unir a este sacrificio las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Y aquí también tengo que mencionar que muchas personas se acercan a la iglesia y dicen: Padre, me cuesta trabajo. No tengo que decirle que no. Me cuesta trabajo, pero cuando me cuesta trabajo no caer en esta tentación, me acerco a Cristo, a su cruz, y le digo: Dios mío, ayúdame a entender este momento difícil como una prueba y ayúdame a no caer en la tentación. Y algunos que han caído, bueno, a través del arrepentimiento, como aquella persona que lamentablemente cae en algún pecado de cualquiera, pues tienen que tratar de arrepentirse y no volver a caer en él, y unir este esfuerzo, este sacrificio a la cruz de Cristo. Finalmente, el número 2359. Y esto ya lo preparamos con la parte anterior. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, es decir, a vivir ¿qué? Su sexualidad en el amor, no simplemente en la atracción o en el placer, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior. Es decir, yo tengo la libertad de caer en esto o no caer en esto. Yo tengo la libertad de manifestar mi amor de esta forma o quizás vivir una relación egoísta. Yo tengo la libertad de buscar mi crecimiento corporal y espiritual o únicamente mi felicidad corporal. Tienen que vivir la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada. Y aquí esta parte es interesante, una amistad desinteresada. Si hay alguien que se junta contigo sabiendo que tienes esta tendencia para tener relaciones, para sacar provecho de ti, para él mismo o ella misma resolver su situación también de atracción teniendo esta relación, no es correcto. Pero, como ya mencioné hace un momentito, si fueran dos personas que tuvieran esta atracción y dicen: no, yo estoy decidido a aceptar esta situación que tengo que aceptar que tengo esta atracción, no la puedo negar. En ese sentido se habla de atracción de lo que tienes, aceptación de lo que tienes, no aceptación de las relaciones, aceptación del problema o la situación o la atracción que tienes es lo que tiene que tener cualquier persona para enfrentar un problema. Bien, en este caso, cuando las personas aceptan su situación, aceptan que podían tener una caída si se juntan con grupos que tienen relaciones, y en cambio si se unen a una persona que no tiene esta idea de caer en la relación, ahí podemos encontrar una amistad desinteresada. Y evidentemente un consejero, un psicólogo cristiano, una persona que pudiera ayudar en los momentos difíciles, algo así como un padrino, y de la oración y la gracia sacramental. Fíjense, aquí es muy importante esto. El sacramento te puede ayudar a salir adelante. ¿Qué sacramentos? Bueno, el bautismo ya te ayuda a vivir como hijo de Dios, la confirmación también, pero la comunión. Si una persona comulga constantemente, esa comunión le va a ayudar fuerza para no caer tan fácilmente. Y también, en el caso de que hubiera caído,
la penitencia y reconciliación. Este sacramento va a absolver a la persona y le va a ayudar y a exigir que haga el esfuerzo para no volver a caer en la misma situación. Y termina diciendo, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Está terminando con una aseveración. Tú, persona que tienes esta atracción, puedes hacerlo. Si tú te dices, no puedo, tú mismo estás poniéndote algo no correcto. Quizás tendrías que ser como lo hacen los alcohólicos anónimos. Solo por hoy no voy a tomar bebida. Bueno, así que puedes. Y no solamente puedes, sino que debes acercarte gradual y resueltamente a la perfección cristiana. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu mayor crecimiento y porque la Iglesia quiere que no te pierdas la vida profunda de fe y de amor en esta tierra, ni tampoco que pierdas la vida eterna. Como pueden ver, la doctrina de la Iglesia es clara, puede ser muy dura para muchas personas, sin embargo, esta doctrina está inspirada, como hemos visto, en la Sagrada Escritura, que decimos palabra de Dios, y también el magisterio, la tradición sana y sobre todo, diría yo, la preocupación de la Iglesia porque cada persona viva de acuerdo a su situación. Que Dios les bendiga. Si les gustó este video, pónganlo like, compártanlo con quien creen que les interese y si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Que Dios les bendiga.